Así es, continuamos hablando acerca de las noticias más importantes en nuestro país. Una que estaba dando y está dando mucho de qué hablar desde el año 2019, que se han gestado este tipo de discusiones, articulaciones, como también analistas internacionales estaban viendo que se estaba tratando de realizar tal vez una milicia armada aquí en Bolivia, específicamente en Cochabamba. Las denuncias que se dieron en el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba por la detonación de un explosivo, las amenazas recurrentes que se estaban dando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, todo eso da paso a este tema y vamos a dar la bienvenida al coronel Jorge Santiesteban, quien es abogado y coronel en servicio pasivo, para hablarnos acerca de este tema. Bolivia está ingresando a una fase crítica donde se podrían articular milicias armadas en el país. Coronel, sea bienvenido a Primera Impresión. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto de saludarlo y un saludo cordial al programa Primera Impresión y a toda la sociedad boliviana. Exactamente, coronel. Muchas gracias por acceder nuevamente a una entrevista. Hablamos acerca de ello. Anteriormente se había visto este tipo de amenazas que se tenían a vocales del Tribunal Supremo Electoral, donde metían hasta las familias, la detonación de explosivos. ¿Estamos paso a hacer y tener milicias armadas en nuestro país? Yo considero que ya tenemos milicias armadas y ya están apareciendo. ¿Y cuáles son esos elementos para decir que sí hay milicia? La entrega de armas que hicieron políticos y militares a grupos dentro del Chapare. Ya hay armamento al interior. El entrenamiento que se dio a personas civiles en cuarteles militares. Y de eso es cómplice de todo ello un excomandante en jefe de la Fuerza Armada, el general Ariñez, con otro general. Las emboscadas que hacen a patrullas militares, elementos que salen de la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, específicamente el último atentado de emboscada lo hicieron en Yapacaní a una patrulla militar. La emboscada que hacen a una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana en el Tignis. La ejecución y asesinato del primer hombre del regimiento de Satinadores 2 o el regimiento manchego dentro del recinto militar. Asesinatos de un capitán de la policía, Aldunate, que lo acribillan al salir de su domicilio. Y una serie de asesinatos vinculados al narcotráfico. Todo eso es un círculo vicioso que forma parte de una estructura organizativa irregular. Y eso está combinado entre guerrilla y narcotráfico. La guerrilla ligada a la política y el narcotráfico ligado a los cárteles de la droga. Esa es la narcopolítica. De manera de que el gobierno nacional está completamente debilitado, no puede operar para la desarticulación de ellos y la soberanía estatal está prácticamente sin control por el Estado. Eso es narcoguerrilla, pero que están operando progresivamente. Cada acto va a escala, va en escala. Y ahora llegamos a uno de los asesinatos que tienen principalmente dos objetivos. Uno psicológico, causar el miedo a la población de que ellos pueden ir por otros comandantes más y pueden matar en el lugar que quieran. Y el otro es eliminar un objetivo importante que formaba parte de la columna de comandantes que probablemente el gobierno podría emplearlos para controlar el Chapare. Entonces, todas esas son evidencias de que estamos con organización criminal ligadas a la guerrilla, al narcotráfico, posteriormente pasar a una segunda fase de la narcopolítica, cuando ya financian campañas electorales. Estamos entrando a la fase del terrorismo y la subversión, para luego prácticamente ser controlados
por un narcosistema que puede operar manejando los hilos del poder en el país. Coronel, Entonces, esto no es una película, están ahí los hechos, están las evidencias que las acabamos de mencionar. Coronel, hablábamos acerca de ello. Son los datos que usted nos puede dar y son datos que son polémicos porque uno en el país busca este tipo de seguridad por parte del gobierno. Vemos que en este último tiempo se estaban dando amenazas, como decíamos, y ir hasta la detonación de un explosivo fuera de la casa de un vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Esto, ¿qué implica en el gobierno? ¿Qué tiene que hacer según la seguridad a las autoridades, como también a la nación entera, teniendo en cuenta que estos requisitos que anteriormente se habían hablado se están cumpliendo en el abismo? Bueno, el gobierno nacional lo primero que tiene que hacer, si tiene voluntad para combatir el terrorismo, la subversión y grupos insurrectos, tiene que poner autoridades aptas y capaces en las instituciones, principalmente gobierno y Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El segundo elemento, tiene que erradicar a toda esa oficialidad mala, corrupta dentro de las instituciones, pero apartarlo de los buenos profesionales. Porque hay buenos profesionales, pero no los toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ese no es el perfil que le conviene. Entonces, si tienen voluntad, pongan personas capacitadas y altamente idóneas. Y además, que reaccione oportunamente el comandante en jefe, junto con el ministro de Defensa, como un ente máximo jurídico, legal, el representante de toda la clase militar, para que se esclarezcan todos los hechos de sabotaje y de asesinatos dentro del territorio nacional, incluyendo a la del coronel Solís. Coronel. Y en coordinación con el ministro de Gobierno y la Fiscalía. Coronel, hablemos acerca de los tipos de contingencia que tal vez en el ejército se pueden realizar frente a estas actitudes de violencia que anteriormente se han observado en la gestión 2019. Diferentes sectores movilizados que estaban dando amenazas y también pánico en la población en general. Y hoy se están volviendo a replicar en esta gestión directamente yendo a lo que son las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que puede ver o qué tendría que hacer el ejército respecto al cuidado del país? Primero, que el ejército opera cuando la policía es rebasada. Pero segundo elemento, cuando el Estado les ordena salir y ser empleados. Pero las Fuerzas Armadas están desarticuladas por la indisciplina, la inmoralidad y la falta de institucionalidad. Entonces, eso es lo que ocurre ahora. Y tenemos que recuperar esas fuerzas militares y policiales para que vayan al servicio de la sociedad. Entonces, no al servicio político, sino de la sociedad en su conjunto. Y además tienen que profesionalizarlas mejor. Tienen que darles garantías de hacer carrera profesional. Pero también el gobierno nacional tiene que reaccionar. O están con el pueblo, o al final no tienen, ya han perdido toda capacidad de control del Estado. Y si eso ha ocurrido, esto está muy grave. ¿Qué significa? Que podrían estar las elecciones nacionales en riesgo. Se pueden postergar las elecciones si la escalada de conflicto permanece así como lo estamos viendo ahora. Hablábamos acerca de ello. Son diferentes situaciones en este contexto político que estamos observando, hasta amenazas que se estaban dando por parte de frentes que tal vez no van a ser partícipes de estas elecciones presidenciales, como hasta de incendiar el Tribunal Supremo Electoral. Coronel, el gobierno está cumpliendo con la seguridad ciudadana que se está pidiendo desde mucho tiempo hacia los departamentos y al ciudadano boliviano en este contexto actual. El gobierno nacional o no tiene la capacidad o no tiene la voluntad. No está cumpliendo con su función constitucional.
deberían haber declarado estado de excepción en ciertas partes del territorio y no lo han hecho. ¿Y eso qué significa? Que no van a emplear a las Fuerzas Armadas como debe ser para controlar, y la escalada que va en ascenso, bloquear un país, no puede ser posible. No solamente es decir, vamos a desbloquear, pero es controlar el territorio. Entonces, esto va a degenerarse y el gobierno nacional tiene la responsabilidad de lo que ocurra y deje de ocurrir en el Estado. Coronel, hablábamos acerca de ello y esta es una investigación que se dio internacionalmente por parte de un investigador que es experto en seguridad ciudadana, quien afirmaba que el EVISMO, en este caso Evo Pueblo, cumple con los requisitos fundamentales para ser catalogado como guerrilla. Están cumpliendo y también se han visto videos de un periodista brasileño que ingresó. ¿Qué hablábamos acerca de eso? ¿Qué piensa al respecto, coronel? En esa nota veo que hay cosas que son evidentes, que hay posiblemente una narcoguerrilla, pero más allá de eso, también yo no creo que sea una Afganistán. El tema está en que podría ser si llegamos a una guerra civil y que puede darse a futuro, pero todavía no es Afganistán, boliviana. Sin embargo, hay que ponerse en alerta porque sí, hay muchos elementos de esa nota de que estamos llegando a un narcosistema. Y eso puede ser funesto para el país porque después estarían manejando los hilos del poder organizaciones criminales a través de un gobierno que es prácticamente débil y ya completamente debilitado. ¿O forman partes? ¿Formarían parte de ello? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Pero entonces, a ver, ¿cuáles serían los elementos que nos puedan pensar diferente a lo que estamos hablando? De que en primer lugar debe haber un fiscal de hierro, un fiscal valiente, un fiscal que tenga garantías del Estado. Tenemos que organizar mejor a la fuerza de lucha contra el narcotráfico y tenemos que organizar una fuerza especial para luchar exclusivamente contra organizaciones criminales e insurgentes armados. Entonces, ¿estamos en condiciones? ¿Tenemos la capacidad? Esa es la pregunta que hay que trasladarle a funcionarios de gobierno. Los cárteles y organizaciones criminales prácticamente son organizaciones que al exportar toneladas de droga tienen una gran capacidad económica para manejar policías malos, militares malos, políticos malos y manejar el Estado. Entonces, aquí hay una mente criminal que está intentando prácticamente controlar el Estado. ¿Y cómo? A través de las elecciones. Entonces, nuevamente recalco, están en riesgo las elecciones nacionales y que no están siendo controladas oportunamente. Hoy mismo están controlando las carreteras. ¿Por qué? Porque quieren imponer la candidatura de Evo Morales al margen de la ley. Esa actitud es delincuencial, organización criminal, grupos armados, grupos que al margen de la ley están quitando la oportunidad de que un país se desarrolle y haga sus actividades normales. El control de los medios de transporte y carretera, coronel, eso es delito, está en el Código Penal. Entonces, pero si no hay fiscal que los impute, coronel, y que ordene la detención, entonces esto va a acabar mal. Podría acabar mal. Coronel. Exactamente, coronel, y le agradecemos totalmente por habernos dado este tipo de datos, que son cifras realmente que son de cuidado, que se debe pedir más de esto, la seguridad ciudadana a un país que está rumbo a las elecciones presidenciales y que también se están viendo este tipo de amenazas, este tipo de datos
que están afectando realmente a todo nuestro país. Muchas gracias nuevamente al coronel Jorge Santiesteban, quien es abogado y coronel en servicio pasivo, por darnos estos datos, esta información que es tan importante, sabiendo y teniendo en cuenta de lo que podría pasar en nuestro país. Muchas gracias, coronel. Gracias, que tenga buen día. Bendiciones. Excelente, muchas gracias, coronel. Usted lo escuchó. Son diferentes posiciones que se están teniendo en este último tiempo. Datos hasta internacionales que podemos observar acerca de esto. Guerrillas, milicias armadas que se están viendo en el país, pero esto lo vamos a interiorizando en nuestras entregas informativas.